Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico y literario Arte y Confidencias en el Tiempo. Continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, en esta oportunidad estamos contentos porque tenemos el honor de entrevistar a la escritora peruana Elizabeth Ramos. Esperemos que nuestra invitada nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada Elizabeth Ramos. ¿Qué tal, Elizabeth? Bienvenida al programa. ¿Cómo te encuentras? Y gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y por supuesto al programa, ¿no? Tiempo y Confidencias. Bueno, estoy muy contenta de poder conversar sobre ustedes, lo que me quieran preguntar. Bien, tengo una breve biografía que ha sido enviada al correo. La voy a leer para que sepan de la presente entrevistada, la presente autora. Elizabeth Ramos, licenciada en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo, egresada de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, egresada de la Maestría de Docencia Universitaria de la Universidad de San Marcos. Ha sido conferencista en temas de realidad nacional. Bueno, esa es su biografía, la biografía de la presente autora. Bien, empecemos, ¿no? Vamos a empezar con una primera pregunta, ¿no? Que es, a ver, cuéntenos sobre aquel lugar que lo vio nacer a usted, ¿no? Sobre su infancia, su adolescencia, su juventud, ¿no? ¿Cómo fue el lugar que lo vio nacer a usted en aquel entonces? Bueno, yo nací en Lima, pero mis padres son de Ancash. Mi madre es de San Luis, mi padre es de Chacas, ¿no? Ambas provincias de Ancash. Entonces, obviamente, gran parte de mi infancia infancia y juventud la he pasado en Lima. Sin embargo, debo decir que lo he compartido mucho con el departamento de Ancash, porque, bueno, regularmente yo siempre he viajado, porque ahí tenía, bueno, mi abuela, ¿no? A la que quiero muchísimo, bueno, todavía está en mi corazón, aunque ya no está aquí, Ángela. Con ella he disfrutado no solamente de sus conocimientos ancestrales, ¿no? Como usualmente la gente del lugar suele tener, sino también, bueno, parte de su cariño, de su amor. Entonces, mi niñez ha sido compartida entre Lima y Ancash, ¿no? Lima y Ancash. Han sido los momentos más felices de mi vida. Mi abuela Ángela, a la que siempre le evoco porque ella ha sido gran parte de mi inspiración para que yo pueda ser escritora, porque era una mujer valiente, una mujer que tenía mucha sabiduría, ¿no? Era la curandera del lugar, de su zona, ¿no? De su zona. Entonces ella tenía muchos conocimientos que uno podía... En este caso, inclusive yo lo tengo anotado en un cuaderno, ¿no? Todo lo que yo utilizaba como medio, como medicina, ¿no? Para poder sanarse. Y en efecto, porque ella casi vivió casi los 100 años, no llegó, pero estuvo por esos años. Una figura muy importante también dentro de lo que es de mi infancia ha sido mi abuelo Augusto, que es mi abuelo paterno, al que también llegué a conocer, gracias a Dios, ¿no? Una figura bastante imponente, muy fuerte, ¿no? Muy dedicada, un hombre muy trabajador, ¿no? Y que siempre, bueno, va a estar como una imagen masculina para mí siempre presente. En el caso de, bueno, mi infancia, como les decía, ha sido compartida siempre entre Lima y Ancash, pero bueno, yo fui hija única hasta los 17 años, así que gran parte la he pasado entre los libros también, ¿no? Entre los libros que me han ayudado muchísimo un poco a estar acompañada, ¿no? De personajes de los que podía tener a mi alcance, ¿no? Hasta que, bueno, llega mi hermano, porque yo tengo un hermano que es mucho menor que yo. Y bueno, entonces, digamos que eso fue parte de mi infancia. Bueno, mi juventud obviamente también continuó, he viajado un poco por el norte, pero gran parte, bueno, siempre ha sido Lima. He podido disfrutar muchísimo de la universidad, ¿no? De Huacho también, por supuesto,
¿no? Y bueno, gran parte de lo que puede ser ¿no? Esta ficción que tengo por la escritura ha sido justamente, ¿no? Por esa experiencia bonita que he tenido en mi infancia, ¿no? Sobre todo al departamento de Cancha, que le guardo muchísimo cariño y que hasta ahora, bueno, a pesar que no voy regularmente, pero siempre hay un lazo ¿no? que me une, ¿no? Que me une y que bueno, que cada vez que voy siempre soy muy feliz. Uh-huh. Bien. Ahora, ¿desde cuándo y cómo nace su pasión por la escritura? ¿Qué fue lo que usted escribió primero? Quizás un cuento, un poema, un ensayo. ¿Cómo nace esta aventura por la literatura? Bueno, y claro, cuando yo era muy pequeña, a mí me gustaban hacer diarios, ¿no? Diarios que usualmente uno realiza, ¿no? En las actividades diarias que yo, por ejemplo, en el caso, no podía tener actividades en el colegio, en la casa, pero me gustaba mucho escribir. Eso es algo que siempre realicé. Entonces, como parte de las primeras obras que pude realizar cuando era pequeña, justamente fue eso, ¿no? Fue parte de los remedios que realizaba mi abuela, ¿no? Para sanarse. Entonces, eso fue lo primero que tuve como material de escritura, ¿no? De ahí también cuentos, pero que digamos no fueron publicados en sí, ¿no? No fueron publicados en sí, pero sí fueron elaborados, digamos, desde pequeño. Por eso es que la escritura para mí siempre estuvo presente. No fue algo que nació de pronto, sino que es algo que siempre lo tuve como parte de mí, como parte quizás de unas habilidades, ¿no? Cuando uno interactúa, sobre todo los que somos hijos únicos, creo que tenemos esa ventaja, ¿no? Podemos tener espacios libres que nos permiten un poco, ¿no? En este caso, ampliar un poco más la creatividad. Entonces, ese fue, digamos, que parte de las primeras obras que yo realicé. Como les decía, no se publicaron, pero ya a medida que fui creciendo, por ejemplo, tuve autores que obviamente influenciaron en mí. Me acuerdo que el primer libro que tuve fue a los 10 años, o sea, libro en sí como regalo, que fue de la autora Almira de la Rosa, que es una escritora colombiana, ¿no? Su obra, que hasta ahora la tengo, ¿no? La Luna con Parasol, que eran cuentos pequeños, ¿no? Pequeños actos, muy bonitos. También Historias de la Ciudad, que es de Rafael, en este caso, Arraiz, que es de, también, ¿no? En este caso, él es venezolano, es un poeta venezolano. Ahora, ellos han sido los primeros libros con los que he podido un poco más incrementar esta habilidad, ¿no? Que en este caso yo, una habilidad, un don, se podría decir, ¿no? O parte, digamos, del amor que puedo tener entre otros, ¿no? Para poder escribir. ¿Okay? Uh-huh. Bien, ¿usted recuerda, o con exactitud, sus referentes literarios que fueron en su momento y hasta hoy? ¿Han aumentado sus referentes o siguen manteniendo lo mismo? ¿Nos puede precisar con exactitud quiénes han sido y quiénes son hasta hoy sus referentes literarios? Bueno, como le decía, Almira de la Rosa hablamos de cuentos, ¿no? Que hablamos, digamos, cuentos infantiles, pero el libro que digamos que ha sido como referente, claro, han sido libros que me han impactado, ¿no? En este caso, como Agua para Chocolate, ¿no? Como Agua para Chocolate, pero es un libro que, claro, que me encantó en un momento, el libro que hizo que en realidad, pues, pudiera ver que la escritura, y es un campo, en realidad, muy hermoso, ¿no? Muy hermoso, es de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende,
¿ok? Isabel Allende para mí es un referente muy, muy importante, entre otros escritores, por supuesto, ¿no? José María Arguedas, Mario Vargas Llosa, por supuesto, Gabriel García Márquez, creo que todos los referentes que nosotros conocemos que definitivamente influyen, ¿no? Pero si podemos hablar de alguien que marca y que puede ser inclusive hasta una guía para que tú puedas esbozar y puedas iniciar en el campo ya de manera seria en el campo de la escritura, bueno, Isabel Allende, ¿no? Y creo que La Casa de los Espíritus ha sido un libro que en realidad ha marcado tanto en mi vida que puedo decir que siempre lo recomiendo, siempre lo recomiendo. Bueno, yo soy profesora. Yo trabajo, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en varios centros educativos, me dedico más que nada a la enseñanza de secundaria, ¿no? Trabajo como profesora de ciencias sociales y también como comunicación, entonces gran parte de todo ello yo le digo a los chicos y a las chicas, siempre les recomiendo ese libro, ¿no? Les recomiendo ese libro porque les va a ayudar muchísimo, ¿no? Cómo es que engloba muchas cosas, ¿no? Contextos históricos, porque un libro también creo que tiene que llevar ello, ¿no? No solamente, por eso mismo es que algunos... uno de los capítulos en este caso de mis cuentos, justamente tienen contextos históricos porque es importante, ¿no? Es importante la imaginación, te dio muchísimo, ¿no? Porque finalmente es ficticio, pero es importante también ubicarnos en el tiempo, ¿no? Como también lo hace Gabriel García Márquez. Entonces podría decir que gran parte de mi referente es Isabel Allende, ¿no? Como figura femenina, entre otros, y obviamente siguen apareciendo más, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Me atrevería a preguntarle, ya que usted tiene una profesión que es para la educación y no ligado a la literatura, y aparte pues ya tiene un libro publicado y pienso yo que va a publicar más libros. Para usted personalmente como autora, ¿qué es la literatura para usted como escritora? Bueno, para mí la literatura viene a ser un espacio, si vengo a decirle, un espacio de amor. Un espacio de amor en el que uno puede plasmar no solamente sus emociones, ¿no? Sus vivencias, como algunos escritores, otros no, vivencias de otras personas, sino también gran parte de los sentimientos, ¿no? Porque un libro no solamente es plasmar algo material, sino estás dando un sentimiento que en realidad va a quedar en el tiempo, ¿no? Va a trascender, entonces, y eso es lo que hace el amor, ¿no? El amor trasciende, el amor es como lo que hace un libro, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era pequeña podía coger un libro, podía sentirme mal, pero empiezas a leer y poco a poco se te va yendo la tristeza, entonces yo puedo compararlo y para mí vendría a ser un espacio de amor, ¿no? Un espacio de amor, no solamente de conocimiento, porque en realidad hay campo para todo, ¿no? Pero el lugar, el espacio en donde tú puedes, en este caso, expresar y plasmar, ¿no? Tus sentimientos, no solamente de tu experiencia, sino de otros también, es la literatura. Uh-huh. Por su primera publicación, que es un libro para niños y jóvenes, o en todo caso adolescentes, ¿cómo es su trabajo en este caso para escribir libros para niños, adolescentes y jóvenes? Hay autores en los cuales que llegaba a entrevistar, me mencionaban y decían de que yo para escribir esos libros me siento un niño o una niña y pienso yo como ellos para escribir ese libro, ¿no? Yo me siento y empiezo a escribir y me siento una niña y empiezo a escribir libros así, de ese estilo. Usted, en su caso suyo, ¿cómo usted elabora su libro, los libros que van dirigidos, pues en este caso, para los niños, adolescentes o jóvenes? ¿Cómo es su caso suyo? ¿Se mantiene igual que otros autores o cuál es su estilo de escritura en este caso? Bueno, quizás yo tengo una ventaja, ¿no? Porque, bueno, puedo decir, quizás a diferencia de algunos,
es que por lo mismo que yo me desempeño en el campo de la docencia y como le mencionaba anteriormente, sobre todo en el nivel secundario, aunque también trabajo con niños de inicial, de primaria, pero obviamente gran parte de mi experiencia ha sido en el campo de secundaria. Entonces, de alguna manera eso me ha ayudado a mí, ¿no? Me ha ayudado a que yo pueda conocer un poquito más de la conducta, ¿no? De los adolescentes, porque eso es lo que un profesor, quiero o no, asiste dentro de sus habilidades, pero es algo que va desarrollando en sí por la misma experiencia que va adquiriendo de manera directa. Entonces, bueno, como les decía, yo tengo muchos años en este campo, por lo que ha sido para mí más, digamos que no, una facilidad, se ha dado muchísimo una facilidad. Mira, yo les digo que la primera vez que ejercí la docencia ha sido pues cuando tuve 20 años, quizás 19, 20, 19, entonces me dediqué con los niños de inicial. Entonces, interactuar con ellos, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de varios, ¿no? De varios niños que tienen, bueno, una personalidad definida, entonces te marca la curiosidad, vas adentrando un poco, ¿no? A su mundo, porque estás con ellos, porque vives con ellos, convives, estás en un tiempo, entonces te ayuda a conocerlos. Para poder escribir, por ejemplo, en el caso de secundaria, creo que la problemática que hay más es la curiosidad, ¿no? Es la curiosidad y también un poco exponer, ¿no? Los problemas, ¿no? Bueno, hoy en día ya eso se hace, ya no es tan tabú, ya no es tan cerrado, ¿no? Porque antes exponer los problemas como que era muy cerrado, no existía una vergüenza. Ahora no, ahora se expone más. Entonces es como que el adolescente, al sentirse identificado con un testimonio, pues lleva un poquito más de la curiosidad, ¿no? A leer más también, a la lectura, y sobre todo porque llega hasta dentro de su contexto, ¿no? Es algo que también se ve muchísimo ahora en estos tiempos, porque los chicos, por ejemplo, hay autores que en realidad sí es cierto, han marcado muchísimo, en realidad todos marcan y todos trascienden desde el momento en que escribes un poema o escribes un ensayo, todos siempre van a marcar trascendencia, ¿no? En el caso de los chicos, entonces marca más trascendencia de acuerdo a la época en la que uno está, y los chicos muchas veces se sienten identificados con contextos que ellos están viviendo en ese momento. Es algo que he podido mucho notar, ¿no? Porque, claro, hay distintos... las problemáticas son distintas, ¿no? No es lo mismo poder interactuar con un alumno que está dentro de un colegio particular, que digamos ciertas comodidades que los pueden apoyar, ¿no? Sus intereses quizás inclusive hasta son distintos, a pesar, ¿no? De que otro adolescente que trabaja en un colegio público, ¿no? También una realidad distinta, pero sí es cierto que hay algunos aspectos en común, ¿no? De querer explorar. Ambos quieren explorar, ambos quieren conocer, ambos quieren saber, y más si es dentro del momento en el que ellos están viviendo, mucho más porque saben que hay más problemas, ¿no? Entonces, para mí, poder escribir para los chicos de secundaria, por ejemplo, ¿no? Porque para este libro, por ejemplo, es narrativa juvenil, directamente dirigidos para ellos, aunque claro, por supuesto, primaria también lo puede entender fácilmente, los chicos de ahora son súper inteligentes, entonces, bueno, como siempre, a los niños siempre voy a decir que los niños son súper inteligentes porque en realidad y lo entienden todo y lo captan todo rápidamente. Pero bueno, para mí es la interacción diaria hace que el conocimiento sobre sus curiosidades pueda estar más directo, ¿no? O sea, pueda ser más, para mí, una ventaja clara, ¿no? Que yo pueda poder escribir para ellos, conociendo, ¿no? Sus inquietudes, porque inclusive está hablando también, ¿no? Entonces, no es tanto adentrarme, yo no podría adentrarme porque yo también he tenido, los contextos pueden cambiar, ¿no? Los contextos históricos, sociales pueden cambiar, ¿no? Pero creo que algo que no va a cambiar es que en cada etapa el adolescente, como le decía al inicio y lo volví a repetir, ¿no? Y lo que yo también sentí siendo adolescente, no era la curiosidad. Era la curiosidad, la sensibilidad, porque lo siento muy sensible también, ¿no? Bien. ¿Usted qué piensa
¿qué piensa usted de la lectura, sobre todo en el país? ¿Por qué no se lee mucho? ¿Por qué no se lee mucho en el Perú? ¿Cree usted que, bueno, de acuerdo a las palabras del escritor Jorge Luis Borges, se decía que toda felicidad no debe ser obligatorio? Y una de las cosas o cosas que suceden en el colegio es plan lector obligatorio, ¿no? Que ya ese enunciado hace que pues el alumno o la alumna se sienta obligado a leer, pero Borges mencionaba que la lectura es felicidad y la felicidad no es obligación, ¿no? ¿Y usted qué piensa de esto, de que no hay mucha inclinación al amor por los libros, por la lectura? Casi todos los alumnos, ya sea en los colegios o en las universidades, leen simplemente para salvar las notas, simplemente leen para no ser descalificados, pero más no leen por iniciativa propia. No hay un alumno que a usted se le haya acercado quizás diciendo, recomienden usted un libro para poder leer, sino que usted tiene que decirle, lea esto y lo tengo que calificar. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, es cierto, gracias a Dios he tenido la grata experiencia de que hay alumnos que se han acercado a preguntarme a mí quién me recomienda, ¿no? ¿Qué autores me recomienda para poder escribir? Porque sí es cierto que no vemos muchos alumnos que te planteen esa pregunta, pero todavía hay. Sin embargo, es cierto, hay una realidad, ¿no? Es una problemática que hoy estamos viviendo, pero viene a ser bueno, sabemos que una de esas causas vienen a ser esos elementos distractores que han aparecido y que, digamos que los adolescentes, bueno, ¿no? Tienen que... el libro compite con esos elementos distractores, no solamente llamamos redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales ya te facilita un poco de poder extraer una lectura que quizás es una obra de 200 páginas, pero en internet lo vas a encontrar pues en 2 páginas, un resumen totalmente rápido, porque ahora es eso, ¿no? Es un poco la rapidez del tiempo en el que uno vive, ¿no? Entonces no permite que los chicos, digamos, puedan sentarse un poco, ¿no? Tener esa tranquilidad, ¿no? De poder coger un libro. Podemos llamarlo eso una causa, ¿no? Las redes sociales, quizás, ¿no? Entonces, otra causa, porque yo creo que son varias, no podemos mencionar uno. Otra causa también quizás es porque, es cierto, la imposición suena un poco a un elemento de autoritarismo y a nadie le gusta eso, ¿no? A nadie le gusta, digamos, que le impongan algo, porque y una vez que se da una imposición ya deja de ser interesante, ¿no? Ya deja de ser interesante, ya no exploras, ya. Entonces, digamos que manejar la didáctica de una manera más libre sería lo ideal, pero para nuestra realidad social es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado porque hay que luchar. Por eso es que, por ejemplo, nosotros planteamos algo y eso es algo que también es algo básico hoy en día más que nada, ¿no? Que ¿dónde inicia el amor por la lectura? Por ejemplo, en mi caso, yo no lo inicié en el colegio. Yo lo inicié ¿dónde? En mi familia, en mi entorno, en el hogar. O sea, la familia viene a ser un entorno muy importante, los padres sobre todo, vienen a ser entes importantísimos para que los chicos puedan empezar a iniciar este amor por la lectura, porque si bien es cierto, yo tuve una profesora, tuve varias profesoras de literatura que fueron muy buenas, ¿no? En realidad, quizás ellas llegaron a afianzar un poco más, ¿no? El amor que uno siente, ¿no? Al iniciar una carrera de escritora, pero en realidad, ¿dónde inicias tú? Todo tu aprendizaje lo inicias con la familia. Entonces, aquí la labor, aparte de los colegios, que por supuesto es básico también, pero también dentro de las familias, ¿no? Apoyar los padres, por ejemplo, quizás por ellos también, ¿no? Digamos, estar dentro del WhatsApp continuamente o en otras redes,
pues lógicamente los chicos no van a tener un referente también como un amor a la lectura, ¿no? No se podría. Entonces, yo creo que gran parte de eso, ¿no? O sea, esta sociedad que es muy rápida está incluyendo a familias, porque no hablamos de chicos. Cuando hablamos de lectores, podemos hablar de lectores, sí, pero esos lectores tienen una familia, provienen de un lugar. Entonces, tendríamos que trabajar más ahí, ¿no? O sea, más que un alumno, no, en la familia. Para que él... Entonces, ese tendría que ser el elemento que podría apoyarnos muchísimo, ¿no? Que se podría apoyar para que el alumno pueda no solamente comprar, como decía había una señora que me comentaba, ¿no? Pero mi hija no lee y le compra un montón de libros. Le digo, pero usted lee con ella. O sea, te tiene que leer con ella, ¿no? Entonces, ahí empieza, ¿no? Ahí empieza, por ejemplo, mi abuela no sabía leer ni escribir. Y es más, era quechohablante también, era quechohablante. Pero el hecho de escuchar, y otro detalle, justamente eso también iba, creo que otro detalle también importante, escuchar, ¿no? Cuando uno escucha, esa creatividad, porque cuando uno escucha empieza a imaginarse lo que la persona te está contando, también te puede ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque un libro como que se asemeja a eso, ¿no? Se asemeja. No estoy escuchando a la persona, pero estoy leyendo y también ayuda a mi creatividad. Entonces, también eso, ¿no? Enseñar muchísimo a darle la paciencia, ¿no? De poder escuchar, ¿no? De poder tener ahí la paciencia, es sobre todo eso, ¿no? Pero dentro de la familia, definitivamente, creo yo. Bien, hay una pregunta de acá de unos que la están viendo, es de Alex Chan. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura infantil y la literatura para jóvenes y adultos? ¿Usted qué diferencia encuentra en estos libros usted, en este tipo de literatura, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el caso de la literatura infantil, bueno, definitivamente es el lenguaje, ¿no? Primero empezamos por el lenguaje. El lenguaje, digamos, para un niño es distinto porque inclusive, ¿no? Cuando yo leía, por ejemplo, los cuentos, ¿no? La luna con parasol, el lenguaje va como que más, inclusive hasta puedes inventar algo, puedes inventar algo, ¿no? Creando, claro, dentro ¿no? del lenguaje que los niños puedan entender, ¿no? Porque tienes un lenguaje, ¿no? Bastante, ¿no? Flexible, ¿no? Pero es como que inclusive hasta tienes mayor oportunidad porque puedes, es cierto, no puedes crear, hay una ficción que te puede ayudar a que el niño capte inclusive el mensaje. Mucha ficción. En el caso de la literatura más juvenil, digamos que los jóvenes, por lo mismo que van creciendo y van interactuando, ahí creo que se maneja un poco más el contexto, como le decía, ¿no? El contexto, que ellos se ubiquen, ¿no? Que ellos se ubiquen más con las problemáticas, ¿no? Con las problemáticas. Por ejemplo, cuando hablamos, no sé, de aves sin nido, es una problemática que se veía. Entonces la gente, uno lo podía leer, ¿por qué? Porque es un problema que está existiendo, entonces puedo leerlo, no puedo leerlo, me interesa. ¿Y por qué me interesa leerlo? Porque es algo que se está viviendo. Entonces me asemeja más, ¿no? En este caso, me acerca más a la lectura, porque es algo que está dentro de lo que yo vivo. En la literatura infantil creo que es un poco más, digamos, a la ficción, ¿no? Poder, a través de juegos, inclusive hasta mismos cuentos, utilizando poco a poco los juegos de palabras para que los niños puedan utilizar su campo de imaginación para otros, ¿no? Para otros, por eso es que decíamos, con un compañero conversábamos, decíamos que en la literatura infantil podemos escapar a un mundo, digamos, de toda una problemática que uno puede vivir, ¿no? Entre tanto, ¿no? En este caso, entre tanta zozobra que hay en el mundo, no solamente en un país, en el mundo. Entonces, la literatura infantil es como un escape, ¿no? Es un escape. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, cuando vemos en la literatura juvenil, hay mucho sarcasmo, ¿no? Hay mucho sarcasmo, ¿no? Hay memes también dentro de la literatura juvenil que me parece extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver eso? Porque es algo que están viviendo dentro de su entorno, dentro de su contexto. Entonces,
me acerca más a ellos, ¿no? Yo podría mencionar esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y en este caso, ¿cuál sería la diferencia actual, por ejemplo, de la literatura para niños, ¿no? Que se ha escrito actualmente por los autores contemporáneos, bueno, caso suyo, y de repente usted haya podido leer a otros autores también contemporáneos hasta hoy? Caso de Perú, ¿qué diferenciaría, por ejemplo, no, el caso del cuento de, por ejemplo, de César Vallejo, Paco Yunque, por ejemplo, es un cuento social, ¿no? Que ve la realidad nacional. He visto que en algunos autores contemporáneos no tanto reflejan hoy por hoy en los libros para niños estos contextos, esta temática social, más relaciona con una temática romántica, una temática quizás de problemática de pelea de amigos o el bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, el espacio, este salto y de ya ver otro tipo de temáticas de contenido para hacer literatura infantil. ¿Cómo ve este panorama usted? O normal se puede incluir esta temática social hoy por hoy, porque algunos dicen, no, otros niños, otros jóvenes también deben ver la realidad, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Cómo ve este panorama? Sí, mire, sí es cierto. Esa es una pregunta que en realidad yo lo puedo responder de esta manera. Porque, ojo, tiene que ver mucho con el contexto social, inclusive hasta, bueno, histórico también podemos mencionarle, ¿no? Es cierto que ahora nos hemos vuelto un poco más individualistas, ¿no? Eso se sucede, o sea, justamente, ¿no? Me preocupo el yo. A mí me preocupa lo que me pasa a mí, o sea, no es un personaje que ese soy yo. O sea, es cierto que antes las obras eran más dirigidas a un colectivo, a una comunidad. Había una problemática, ¿no? Entonces, la problemática era la explotación del indio, la problemática era, digamos, la discriminación, el racismo contra contra las personas que venían de provincia, contra ellos era no, en este caso, el conflicto, ¿no? Así era. Entonces, por lo tanto, las obras reflejaban un problema. Reflejaban, no solamente, ¿no? Que reflejaba en realidad el racismo que se vivía, ¿no? Y hasta hace poco también, no podemos, eso no lo podemos negar. Entonces, pero ahora, creo que por toda esta, por todo este movimiento que hay, porque es cierto que el mundo cada vez se hace más rápido, ¿no? Ahora el valor más que el dinero es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, la gente, al ser un poco más individualistas, vemos, ¿no? Más personalistas en el sentido de que inclusive más soledad. Entonces, ya no es tanto el interés por una causa, sino más es el interés por mi causa, ¿no? Por mi causa, ya no porque es cierto que habían problemas, por ejemplo, en el caso de Clorinda Mato de Turner, cuando ella escribió Ave sin nido, existía un problema del indio, existía un problema de la explotación, era algo trágico, pero no siempre las personas que han escrito, no dedicando un tema social, han sufrido de eso, ¿no? Aunque ahora es más visibilizado el problema, pero eso no quiere decir que estemos enfocando el problema en sí, porque nosotros hemos visibilizado el racismo, hemos visibilizado digamos, ¿no? El clasismo y tantos otros problemas sociales que en realidad, ¿no? Que poco a poco eso se tiene que ir reduciendo, pero sí lo que creo que es importante destacar es que, y es una realidad, es que ahora las sociedades como que son, las personas como que tienden a estar más individualistas, ¿no? Más individualistas. Por eso es que mucho del es cierto, ¿no? Y yo también, dentro de mis cuentos también hay eso, ¿no? Del romance, ¿no? De lo que me sucede a mí, es un personaje. No hablamos ya de una problemática, sino el personaje en sí a mí que
que se identifica conmigo, no con el problema del país, no, sino conmigo nomás, ¿no? Tenemos que mejorar, creo que esa parte sí, ¿no? Y tiene que ver mucho con la globalización, tiene mucho que ver con la economía, con el consumismo, ¿no? Con factores externos que obviamente, pues, ¿no? En este caso nos involucramos, ¿no? Nos impactan y asimilamos, ¿no? Eso. Bien, ahora hablemos de su libro, ¿no? En este caso, creo que su primera publicación, ¿no? Este libro, ¿cómo nace su libro? Utopías de vida, sueños perdidos. ¿Por qué le coloca usted ese título? ¿Cómo nace? ¿Cómo fue el nacimiento de este libro? ¿Y qué es lo que trata usted de llevar un mensaje, en este caso a sus lectores, que son los niños, en este caso, o los adolescentes? Cuéntanos al respecto. Bueno, el título Utopías de vida, sueños perdidos, acá lo tengo también. Bueno, utopía sabemos que es una palabra que nos hace referencia a un ideal, ¿no? Y es cierto que un ideal, pues, los ideales son de acuerdo a la percepción que uno puede tener, ¿no? Mi ideal de vida no necesariamente tiene que ser el mismo ideal de vida de usted, ¿no? Porque va ligado a una percepción. Entonces, pero la palabra en sí es un ideal de vida que nosotros tenemos. Y al no tener ese ideal de vida, ¿qué sucede? Tengo la sensación de que ese sueño fue perdido. Al no tener ese ideal de vida. Entonces, yo coloqué este título justamente porque vemos, ¿no? Hoy en día vemos eso, ¿no? Todavía queda rezagos, digamos, de épocas anteriores donde uno tenía un esquema de lo que vendría a ser reflejado el éxito, ¿no? El éxito de una persona, el éxito profesional de alguien, ¿no? ¿No? El éxito, ¿no? Si no eres profesional, entonces no eres exitoso. Si no tienes plata, no eres exitoso. Y que se sigue manejando, ¿no? Eso, o sea, entonces, justamente quise retratar esto en mi libro para que nosotros podamos tener conciencia de que la felicidad o ideal de vida en realidad no puede ser un esquema tan rígido, ¿no? Tan rígido, tan no esquemático, y que ese ideal también puede ir cambiando a medida que tú vas pasando. Cuando van pasando los años, no vas a tener los mismos intereses, ¿no? Y tú querías ser ingeniero a los 15, pero de repente a los 20 cambió tu idea y, ¿no? Te conviertes, no sé, en psicólogo y está bien. Entonces, más que nada me enfoqué en eso, ¿no? Un poco como que para darle realismo. El título es, yo lo interpreto así como un título realista a nuestra idea de vida, ¿no? No, así es como muchas veces pensamos nosotros. Si mi ideal de vida no se puede tener, mi utopía de vida no se da, entonces es un sueño perdido. Y que no necesariamente es así, ¿no? Pero es una realidad. Ahora, ese es el título. En el caso de por qué escribí el libro, bueno, obviamente hay dos motivos importantes. Un poco, bueno, por el amor que le tengo a mi profesión, que es la docencia, es muy importante que yo, obviamente, plasmar de alguna manera plasmar la escritura, ¿no? Mediante un libro, es básico para que uno pueda llegar a los alumnos, ¿no? Uno pueda llegar, porque obviamente hay un mensaje detrás, por supuesto. Creo que todos los libros tienen esa finalidad, llevar un mensaje, ¿no? Entonces el mensaje no siempre me van a escuchar, por lo tanto, ¿no? Un libro, por supuesto que hace la diferencia, ¿no? Entonces, ese es en el campo profesional, ¿no? Y en el campo personal, porque definitivamente yo creo que el mensaje que he querido llevar ha sido generalmente, ahora, hace poco, ayer, que fue el Día de la Mujer, por cierto, aprovechando, ¿no? Un saludo para todas las mujeres, aquellas mujeres luchadoras, a todas, porque gran parte de mis personajes son, es cierto, femeninos. Es justamente eso, ¿no? Llevar un mensaje a cada una de las mujeres de que también podamos romper un poco, ¿no? Esa idea no tan vertical que tenemos, ¿no? En el mensaje. Por ejemplo, el mensaje que yo he querido plasmar es eso, ¿no? Que no nos enfoquemos tanto en el ideal de vida que queremos, porque en ese trayecto de repente estamos perdiendo, ¿no? Muchas experiencias maravillosas, ¿no?
maravillosas, ¿no? No nos enfoquemos tanto en algo, no nos enfoquemos tanto, no nos obsesionemos con algo, ¿no? Y claro, eso es un trabajo, no digo que es fácil, fácil no digo que sea, ¿no? Quien le habla, y creo que por experiencia de todos, no es fácil, pero enfocarnos más que nada en nuestro presente, en poder disfrutar de nuestra felicidad, el aquí y el ahora, para que no nos obsesionemos tanto, porque quizás en eso también ocurre pues las desilusiones, inclusive hasta las tristezas, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué grupo de niños es netamente dirigido su libro para niños o lo pueden leer de cualquier edad? Bueno, el libro en sí, mira, la narrativa es bastante, es una narrativa, no es muy densa, no es densa, entonces es algo que digamos, el lector lo puede entender fácilmente, porque lo que he querido justamente es eso, ¿no? Que el libro sea para público en general, ¿ok? El libro sea para público en general, pero a partir de una edad tiene que ser, a partir de una edad tiene que ser primero de secundaria, digamos, chicos de 12 años, ¿no? De 12 años hacia arriba, ¿no? 12 años hacia arriba lo pueden entender directamente, ¿no? Sí. ¿Usted cree que un niño, un muchacho de 12 años ya tenga conocimiento, sepa el concepto de utopía? Yo creo que sí. Bueno, sí, claro, es que está en explicación. Si le preguntamos digamos, no todas las personas van a conocer el concepto de utopía, ¿no? A menos, y justamente le comento algo, ¿no? Cuando hablamos de la palabra utopía, me contó, porque sí, yo creo que sí, ¿no? Muchos de los chicos que, como les decía, ¿no? Las redes sociales obviamente facilitan un poco la difusión del conocimiento, entonces, sí, porque también podemos hablar de otras personas, ¿no? No todas las personas mayores, bueno, en el caso mío, por lo mismo que me dedico a la docencia, pero no quiere decir que todas las personas podamos conocer el término en sí, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? La ayuda es que ahora el conocimiento es tan difundido que fácilmente lo podemos interpretar. El escritor Eduardo Galeano en una entrevista mencionaba que era la utopía. Y utopía, a través de las palabras de un autor que Eduardo Galeano mencionaba, era de que si tú avanzabas 5 metros hacia adelante, la utopía estaba 5 metros delante tuyo. Y si tú retrocedías, la utopía también igual retrocedía la cantidad de espacio que tú retrocedías. Eso era utopía explicado por las palabras de Galeano. En caso suyo como autora, para usted esencialmente, ¿qué sería la utopía como para que de repente, concepto propio suyo, como para que puedan de repente entender algunos de sus lectores, ¿no? Que ya han leído su libro, ¿qué sería la utopía para usted esencialmente? Bueno, es algo que lo definí creo que anteriormente, pero puedo decirle que utopía para mí es la percepción que uno tiene de la vida. La percepción. La percepción. Y es totalmente particular, ¿no? Es particular, es individual. Podemos resumirlo de esta manera, ¿no? Para que el mensaje llegue claro, ¿no? A mi modo de ver, es la percepción de vida que yo puedo tener y que por supuesto puede cambiar a medida que pasa el tiempo, de acuerdo a mis experiencias. Bien, tenemos ahí un concepto claro acerca de utopía, puesto que también en su libro, ¿no?, lleva este título, Utopías de vida, sueños perdidos. Usted dice, ¿no?, que utopías es la percepción de la vida, pero hay una contraparte en el título de su libro, Utopías de vida, o sea, percepción de vida, y luego vienen los sueños perdidos. ¿Por qué esta contraparte en el título? ¿No? Es como decir, no tengo una percepción de la vida, pero también a la vez tengo sueños perdidos. Sí, bueno,
Utopía es, bueno, como lo había explicado, ¿no? Es que nosotros tenemos una percepción de vida, ¿ya? Bueno, esa percepción de vida para nosotros es lo que debería y en la felicidad, porque creo que lo que todo el mundo quiere alcanzar en esta vida es la felicidad, ¿no? ¿No? En la felicidad al presente. Pero cuando no tenemos esa felicidad, o cuando no tenemos, y cuando yo no logro alcanzar ese ideal de vida, ¿qué siento? ¿Cuál es mi sensación? Mi sensación es que mi sueño se perdió. Mi idea de vida se perdió. O sea, ya no, no, todo lo que yo construí pensando en alcanzar algo, y como no lo llegué a alcanzar, entonces todo esto se perdió. Entonces, por eso, esa es en este caso, ¿no? El contraste que quise hacer para que se pudiera entender un poco y el mensaje llegue más, ¿no? Para que el mensaje llegue más. Porque, como decimos, ¿no? Es cierto que los prejuicios hacen mucho daño, ¿no? Hacen mucho daño, ¿no? Y el tener un sueño perdido como que llevarnos a eso, ¿no? Un poco a reflexionar. En realidad es un sueño perdido todo lo que he hecho, pero claro, mi ideal de vida pudo haber sido en este lado, pero las circunstancias no lo dieron, fueron distintas y ahora tengo esto. Entonces, eso es lo que quiero que llegue, ¿no? Un poco que invite a reflexionar en realidad lo que nosotros estamos pensando, estamos viviendo, ¿no? Cómo analizamos la vida en realidad, todo ello. Y cuénteme, ¿por qué su libro tuvo otro nombre al inicio? ¿Y por qué lo cambió? Si no me equivoco, es Proyecciones de Vida, si no me equivoco, creo, no me acuerdo bien el nombre. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué se decidió por Utopías de Vida y Sueños Perdidos y no el primero? El primero era Protagonistas de Nuestra Historia. Protagonista de Nuestra Historia. Sí, bueno, Protagonista de Nuestra Historia, primero porque el protagonista de nuestra historia, digamos que claro, ahí se veía un título, pero un título muy, o sea, que no invitaba al lector, ¿no? O sea, yo quería que invitara al lector, que el lector se sintiera identificado. No dice protagonistas de nuestra historia, entonces estoy hablando de que él es el protagonista, no, pero yo quiero que el lector también se sienta así, ¿no? Yo quiero que el lector se sienta así, entonces, por eso es que, digamos, que al inicio sí, claro, los protagonistas son muy importantes, ¿no? Pero para englobarlo, pero estos protagonistas en realidad están ahí porque están siendo recreados por una problemática en sí, ¿no? Que viene a ser justamente los ideales de vida. Entonces, por eso es que decidí cambiarlo, ¿no? Ya darle un título un poco más de contraste y un poco más para que le invite a la reflexión, como lo mencionaba, ¿no? Si un niño, un muchacho de 12 o 13 años le pregunta a usted, ¿por qué tengo que leer su libro? ¿Por qué tengo que llegar a leer su libro? ¿Usted qué le responde? Primero, porque la lectura es importante. Cualquier libro que tú puedas tener la oportunidad que te llegue a tus manos, siempre va a ser beneficioso para ti, ¿no? En el caso particular, quizás es porque te invita un poco más a conocer la psicología de la mujer, ¿no? De la mujer. Básicamente, si me le pregunto a un hombre, obviamente le diría eso, ¿no? Para que te invite a conocer un poco más de la psicología de la mujer, porque esa es una realidad que nosotros también, es un trabajo que también es importante en nuestra sociedad, ¿no? Nosotros, por un lado, limitaría a una mujer, ¿por qué? Porque gran parte de los protagonistas son mujeres. Para que te sientas identificada con cada uno de los personajes, y estoy segura que sí va a pasar. Eso por un lado. En el caso de los hombres, para que te invite a conocer parte de cómo es la conducta y cómo nosotros podemos afrontar el problema, porque es cierto, ¿no? La mujer como que al tener mayor sensibilidad o al darle la oportunidad de poder expresarnos más, ¿no? Hace como que nosotros podamos, esto se le permite, pero hay mucho de manera interna también en nosotros, ¿no? Hay bastante de manera interna que a nosotros también nos aqueja, problemáticas que no solamente tienen que ver con lo externo, sino, ¿no?
también con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo por eso mismo es que los invitaría. Ay, como decía, ¿no? Es también un trabajo que nosotros sí debemos desarrollar, ¿no? Tanto el hombre como la mujer definitivamente tenemos pensamientos e ideas distintas. O sea, independientemente de las crianzas que podamos tener, ¿no? Porque no todos podemos tener una crianza, pues no más, digamos que más flexible, no todos podemos tener ese tipo de crianza, pero pero también existen otros factores, los factores sociales, ¿no? Entonces, de aquí también aprovechar, ¿no? Invitar a eso también, ¿no? Hombres, por favor, un poco estudiar un poco más, ¿no? El campo de la mujer, ¿no? No verlo como algo, ¿no? De que somos, ay, no, muy sensibles, lloramos por todo, no, entre otras cosas, ¿no? Sino invitar un poco al conocimiento, igualmente nosotras también, ¿no? Invitar un poco más al conocimiento, ¿no? De cómo es la conducta del hombre, cuál es, ¿no? Cuál es el pensamiento que ellos dirigen, porque justamente por eso somos un complemento, pues. O sea, es un complemento que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Y ya que usted habla de la psicología de la mujer, ¿usted tiene ahí en su libro algún fragmento que mencione o se hable de la psicología de la mujer? O en todo caso, si no lo logro ubicar, puede leer algún fragmento del libro, de su libro, o para que tengan una idea, quizás las personas que todavía no han leído su libro usted. Claro, por supuesto, mira. Acá, por ejemplo, hay un cuento, digamos, son 5 cuentos en este libro. El primer cuento se llama Siempre fue ella, ¿no? Les voy a leer un poco de este fragmento, ¿verdad? Que inmediatamente, sí, segura, en este caso intuyo de que quizás sí lo van a poder interpretar cuál es la problemática que está viendo el personaje, ¿no? Sí. Comencé la relación totalmente consciente de que yo debía ganarme ese amor y que mi objetivo era eliminar todo vestigio de su noviazgo anterior. Hubiese querido que alguien me advierta de lo desgastante y triste que iba a ser mi vida con esa pretensión, aunque creo que si me lo advertían en ese momento tampoco hubiese hecho caso. Ese es un fragmento que ahí se ve que una persona está luchando por algo, pero que en realidad nos ponemos a reflexionar y valdrá la pena. Quizás ese algo que quieres, quizás es muy importante, es bueno, no vayamos, pero tenemos que mencionar algo, ¿no? ¿Será bueno para ella o para él? A los personajes todos son buenos, no podemos hablar, ¿no? En esta vida nadie es pura maldad, ¿no? Siempre va a haber, siempre tenemos mitad y mitad, ¿no? Pero cuando nosotros nos aferramos a algo, este algo lo podemos ver desde lejos como algo muy bueno, pero bueno para nosotros, ahí viene la pregunta, ¿no? Bien, está muy claro el mensaje, está muy claro la parte del fragmento del libro. Bien, ahora pasemos en la parte ya más personal. Usted como autora, creo yo que sus lectores, sus seguidores suyos desean saber quizás el ámbito un poquito más personal, porque precisamente este libro, este programa es Confidencias en el Tiempo y son las confesiones de los autores, no solamente de sus libros, de sus proyectos culturales, sino también en el ámbito personal. ¿Cómo se considera usted creyente, agnóstica o atea? Bueno, yo soy creyente. Yo soy creyente por una sencilla razón. Obviamente, yo soy profesora de ciencias sociales, entonces uno puede pensar que la carrera puede contrastar un poco con tus creencias, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Yo puedo mencionar de algunas experiencias que he tenido que en realidad han afianzado un poco más mis creencias, ¿no? Entonces yo puedo decir que sí, soy bastante creyente, ¿no? Y bueno, ¿no? Agradecida también por ello y por todo lo que se me ha brindado, ¿no? Y
Y ahora cuéntenos, ¿usted cómo se considera en el ámbito político? Ya que todos los lectores, ¿no?, de cada autor quieren saber eso, ¿no? Y yo creo que ni un poeta, ni un escritor es indiferente a la política en este caso. Siempre tiene que, pues, ¿no?, estar, quizás, opinando, formando parte de ello, ¿no? ¿Cómo se considera usted en el ámbito político? ¿De la derecha, izquierda, del centro? ¿O es un anarquista? ¿O otra nueva corriente política quizás? ¿Cómo se considera en ese sentido? Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, claro, definitivamente sí. Creo que decir que uno no tiene una posición política, como que no, al menos de acuerdo a las ideas que uno maneja, definitivamente puede estar un poco más inclinado, como que las ideas se van inclinadas a cierto sector político, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que, digamos, que hay una mezcla también, ¿no? Podemos decir de que es importante un crecimiento económico, porque es básico en un país, pero también es importante ese crecimiento económico con responsabilidad social. Uh-huh. Y si yo quiero unir estos dos conceptos, quizás me pueden ligar al centro, ¿no? Uh-huh. El centro, aunque es un poquito, cuando hablamos, por ejemplo, en el país, por ejemplo, yo creo que también en el mundo entero, ¿no? Un poco como que, uh-huh, si hablamos de principios, creo que definitivamente uno siempre va a estar ligado más al sector más oprimido, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más uh-huh, a que un poco al que le afecta directamente la crisis económica, porque seamos honestos, ¿no? La crisis económica, ¿quién afecta más? A las personas quizás que tienen un crecimiento económico, ¿no? Sino siempre uh-huh va a ser al que es más vulnerable. Entonces, obviamente, uno se identifica más como escritor, porque hay algo que tenemos escritores que es la sensibilidad. Entonces, si uh-huh mi prójimo no está bien, entonces yo definitivamente no me voy a sentir bien, porque yo quiero que también uh-huh todos puedan tener esas mismas oportunidades que quizás yo pueda tener, ¿no? Entonces, creo que podamos enfocarnos más a esa posición política, ¿no? Digamos, del centro, uh-huh, lo que vamos a los sectores que necesitan más oportunidades. En mi caso también, ¿no? Uh-huh, hay frases que quizás son muy desafortunadas y que se tiene que cambiar porque eso hace que dañe un poco más el país, ¿no? Porque hace que nosotros nos separemos más. Yo no pude haber tenido oportunidades, inclusive, ¿no? De poder tener, inclusive hasta uno puede tener posesiones económicas ya, los elementos básicos no te faltaron, ¿no? La alimentación, uh-huh, la vestimenta, un techo, quizás no, pero eso incluye un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? El trabajo, el hecho de que tú no puedas gozar una familia en sí, ¿no? Que mamá o papá puedan estar contigo porque todos están trabajando. Entonces, eso también llega a una carencia y lo estamos viendo justamente ahora en la sociedad, ¿no? ¿Por qué vienen las carencias afectivas? Porque no se pudo, porque uno tiene que trabajar muchísimo para poder darle a los hijos. Entonces, ese es un problema que se da. Entonces, por eso es que cuando uno puede decir, tuve todos los elementos, yo me sentí muy bien, pero no todos estamos en la misma situación. No todos estamos en las mismas circunstancias, son distintas. Podemos tener las mismas carencias económicas, pero no todos, pero quizás la diferencia está en las carencias afectivas. Este de aquí lo tiene y esta familia no. Y de alguna manera yo pienso que sí, ¿no? El Estado tiene que ayudar muchísimo en eso, ¿no? En apoyar a los sectores más vulnerables, a los sectores en los que se necesita un poco más de ello, ¿no? Como digo, una población que tiene más oportunidades, pues va a ser una población en la que no va a haber enfrentamientos. No va a haber enfrentamientos, no va a haber mucha discordancia, como que para poder, no. Y obviamente, al haber más oportunidades, se va a querer más un desarrollo económico. ¿Quién no quiere, no? Por supuesto. Entonces, podemos enfocar, creo que, en una línea política de eso, ¿no? De un centro, o quizás también una nueva línea política, porque, bueno, lastimosamente,
hablamos de, creo que las ideas están bien. El problema vienen a ser las personas que implementan o que quizás están ligadas más a otro tipo, ¿no? Cuando uno involucra en la política, en realidad la política es para hacer un servicio, no para servirse, sino para servir a los demás. Pero muchos no lo entienden y entonces ahí viene el problema. Por eso es que yo creo que mucha gente está confundida y no podemos decir, porque yo puedo decirte, yo me identifico más con un centro que genere muchas oportunidades, ¿no? Que genere muchas oportunidades, no solamente oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, oportunidades de todo tipo, ¿no? ¿Ya? Pero si tú te sientes identificado con esa línea política, pero ¿cómo son los políticos de esa línea también? ¿No? Ahí hay un detalle, ¿no? Pero creo que los principios se mantienen así, yo creo que sí se puede hacer. Es importante un desarrollo social, porque también no puedes tener muchas personas, por ejemplo, hay algo que es muy básico, ¿no? Para tener una familia es importante tener dinero en sí, es importante, no creo, ¿no? O sea, lo más importante para tener una familia son los valores. Bien. Ajá, y eso vale todo, ¿no? Bien, entonces se considera ya del centro, ¿no? Ayer se celebró el Día de la Mujer y actualmente quien está gobernando el país es una mujer. ¿Qué opina usted del actual gobierno ¿no? del actual gobierno del país? ¿Cree usted que está yendo a una buena dirección o simplemente son opiniones muy distintas? ¿Qué opina del actual gobierno? ¿No debería continuar? ¿Debería continuar? ¿O cuál sería pues la solución al respecto? Bueno, debo decir de que, bueno, es importante, es muy importante, creo, que plasmar la opinión de la gente, ¿no? Las encuestas que mencionan los medios son muy claros, ¿no? Acerca de la desaprobación del gobierno, ¿no? No es algo que uno de manera personal lo tiene, sino es algo colectivo, ¿no? Es algo colectivo, es algo que yo no hay un respaldo, pero básicamente es eso por la forma en que se ha dado, ¿no? Claro, ¿no? Digamos que una persona que no ha sido elegida directamente, pues ya ingresa con una desventaja, ¿no? Y eso es claro. Así quiera hacer bien o mal, o quizás tenga buenas intenciones en sí, pero si no ha sido elegido directamente, entonces ya ingresa con una desventaja. Ese es por un lado. Por otro lado, sí, definitivamente yo creo que ha habido varios desaciertos. Creo que más en la materia de comunicación. Materia de comunicación, ¿no? A veces las declaraciones son muy, yo creo que no ayudan mucho, ¿no? No ayudan mucho, no podemos cuestionar tampoco porque sabemos de que una figura presidencial, hablamos de una figura presidencial, pero cuando se tocan temas de Estado, no solamente una persona toma decisiones, sino toman decisiones en conjunto. Todo, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí sí se está dando esa situación, ¿no? Una situación en la que la población no lo está entendiendo bien, no se está llegando, ¿no? La forma, el comunicar es muy importante y tiene mucho que ver con la forma, el fondo, muchísimo, y no se está tocando, ¿no? Yo creo que eso le está haciendo mucho mal ¿no? la gestión en sí, bastante, ¿no? Bastante, es muy lamentable porque, como digo, si hablamos de figura política, creo que las encuestas están dando una situación con mucha desventaja, ¿no? Mucha desventaja. Pero si también vemos el lado personal, el lado individual, también tenemos que entender de que tiene que ver más con el carácter de alguien, ¿no? Entonces, creo que se tiene que trabajar muchísimo ahí, ¿no? Muchísimo en la persona, en las decisiones, pero como decía, ¿no? La otra vez veía algunas declaraciones
Y qué tan importante, yo mencionaba ya, qué tan importante es que así, independientemente de tu figura, ¿no? de la posición que tú puedas ejercer, hasta dentro de una familia, qué tan importante es el mensaje que tú llevas. Si lo haces con dureza, lo haces con amor, ¿no? Y en este caso, bueno, vemos que no se está dando, ¿no? Hay claros desaciertos y esto lastimosamente también ha repercutido, ¿no? A nivel internacional, que hemos tenido que, por ejemplo, ¿no? Imagínate tener una visa para ir a México, ¿no? Entonces, creo que es algo que se tiene que mejorar, ¿no? Para eso hay asesores, para eso hay gente que tiene que ver, porque creo que las relaciones diplomáticas son importantes. Nos afectan a todos y eso es un claro ejemplo de lo que el desacierto, ¿no? que se está dando en esta gestión. Apelando a su capacidad de análisis, según usted, ¿quién o quiénes cree usted que es la principal problemática de la crisis actual política y económica que le está sucediendo al país? Apelando a su capacidad de análisis, estudio, ¿no? Ya que es también docente y escritora, y tal vez, ¿no?, lectora de algunas revistas o periódicos. ¿Quién cree usted que es la problemática o los principales problemáticas, ¿no?, los principales actores de esta problemática que actualmente el país está viviendo? ¿Quién cree usted? Bueno, tenemos que mencionar de que el Perú el Perú tiene es el claro reflejo de que una educación es básica para que un país pueda superar, ¿no? para que pueda superar o poder elegir bien, ¿no? Entonces, si yo analizo desde mi perspectiva, desde mi posición, ¿no? Porque claro, un empresario lo ve distinto, quizás, ¿no? Quizás o ¿no? Pero yo creo que aquí el problema en sí viene a ser un poco más ya, ¿no? De la pregunta que me hice anteriormente, ¿no? De que no hay principios políticos. Y esa es una problemática que lo vemos no de ahora. O sea, este problema de una gestión que no es aceptada, que es totalmente desaprobatoria, creo que es una de las que más ha sido desaprobada en la historia del país. Entonces, pero no es algo que sea nuevo para nosotros, no es algo que se ha ido reflejando, ha ido más. ¿Y por qué? Porque los principios no son claros, los principios políticos, ¿no? Lo que uno defiende, cuando va a inicio, defiende, no, simplemente no se plasma, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, ¿no?, de que no hay claros, no posiciones, sino claros principios políticos, ¿no? Los partidos, digamos, ¿no? Eso es, yo pienso que el problema y que va a seguir existiendo si es que no mejoramos la educación, si es que no ayudamos mucho, ¿no? Sobre todo en los niños, tenemos que enfocarnos muchísimo en los niños y las familias. Eso por un lado. Por el otro lado, también creo que menciono que otro factor o otro problema que también influye bastante en esto es que ahí eso es algo que influye, pero gracias a Dios tenemos, ¿no?, los otros medios alternativos que hoy están superando, pero también, ¿no?, es que quizás una información cuando es monopolizada, ahí viene el detalle, ¿no? Cuando es muy monopolizada, entonces puede generar mucha confusión, ¿no? Y eso lo hemos visto, eso es claro. Entonces, pero eso ya poco a poco y lo estamos viendo que se está combatiendo, porque al existir medios alternativos, ¿no?, que claro, digamos que las antenas ahora poco a poco ya se están dando, entonces nos permite tener un campo más amplio, ¿no?, una diversidad. Pero sí, definitivamente creo que comunicación monopolizada definitivamente afecta muchísimo, es algo que va afectando, ¿no? No solamente, ojo, al Perú, es una problemática que América Latina siempre ha tenido eso, ¿no? Ahora, ese es por un lado, y por el otro, como le mencionaba, ¿no? Los principios tienen que ser claros
para el momento de ponerse de acuerdo. Y hay otro punto que también quisiera colocar, ¿no? El otro principal problema es que acá tiene que haber algo que dé inicio o que dé punto de lo que es una unión, que es lo que ¿no? unificar. Y aquí muchas veces nadie quiere ceder, ¿no? O sea, yo digo para mí, yo no cedo hasta el final, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto de equilibrio en que alguien tiene que ceder definitivamente para que podamos llegar a un entendimiento, ¿no? Si no, vamos en el mismo círculo vicioso. Uh-huh. A través de la historia, a través de los años anteriores, el ámbito del feminismo, la corriente del feminismo, tuvo grandes representantes. Una de ellas es Simone de Beauvoir, que es una filósofa y escritora que ha aportado ha hecho buenos aportes a través de sus libros para que, bueno, esta corriente del feminismo sea creciendo. Otro de ellas es Clorinda Matto de Turner también, ¿no? Que a través de sus prestigios literarios ha podido, pues, hacer que esta corriente de feminismo sea bien visto. Actualmente, ¿usted qué opina del feminismo actual? De este grupo de los colectivos que marchan, hablan y dicen que forman parte del feminismo. Bueno, algunos lo llaman con este término los feminazis actualmente porque ya lo ven un poco más, quizás, de escándalos, un poco más vulgar, no lo sé. ¿Usted qué opina actualmente del feminismo actual, hoy por hoy? ¿Cree usted que está yendo con una buena dirección? ¿Está teniendo buenos representantes? ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, para mencionar o para responder también, por ejemplo, una figura que es muy relevante también para poder entender cuál ha sido la lucha de la mujer al inicio, ¿no? Por ejemplo, esta figura llamada Olimpia de Gouges, ¿no? Olimpia de Gouges, que digamos que es una precursora del feminismo que la vamos a ver en la Revolución Francesa, ¿no? Estamos hablando, porque todo parte de ahí, desde la desigualdad, ¿no? Pero cuando hablamos de desigualdad, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, Olimpia, Francia, en la época pues de 1789, que vivía sumida en una crisis económica total que obviamente afecta, como decían, ¿no? a los sectores pues que más los más oprimidos, los más pobres siempre son los más, ¿no? Los más pobres, nos incluimos todos ahí, creo, y somos los más afectados. Bueno, se llega, ¿no? Por eso es que se inicia una revolución, porque lo que se quiere cambiar es justamente eso, para que haya un cambio económico se tiene que cambiar la política. Entonces, en ese cambio, los sectores más vulnerables llegan a ejercer el poder, ¿no? Bueno, entre comillas, porque lo lidera una burguesía que sí tenía dinero, que sí tenía, ¿no? De una manera oportunidades, sí tenía más, y que, bueno, los sectores populares van a ser el punto de apoyo para esta burguesía y que pueda, ¿no? Que se pueda dar un cambio en la situación política en Francia. Bueno, esta situación se da, pero ahí viene el detalle, ¿dónde están las mujeres? Olimpia de Gouges vemos que es una mujer que va justamente a expresar eso, ¿no? Va a expresar eso Olimpia de Gouges, porque dice, bueno, ya llegamos, ya, Francia es una república, se quería cambiar, ya lo cambiamos, pero hay un detalle, ¿no? Cuando hablamos de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿a quién excluimos? A la mujer. ¿Y por qué la mujer, no como decía, no? ¿Por qué si soy capaz de luchar, por qué no puedo subir también, no? ¿Por qué tampoco no puedo subir al estrado también para defenderme? Ya viene el otro tipo, ¿no? No lo puedes hacer. Que no porque y ahí viene, ya no eran los temas ya de economía, ya no eran los problemas de grupos sociales, ahora eran los problemas de género, no, el hombre lo puede hacer porque el hombre es más racional, ¿no? La mujer es más emocional, ese es el argumento que le daban, ¿no? Entonces, y obviamente, ¿no? Finalmente la guillotinando, pero acusadas ¿por quién? Por las mismas mujeres. Por las mismas mujeres la acusaban. Entonces, ¿pero qué es lo que defendía ella? Los derechos de la mujer y de la ciudadana. O sea, que yo pueda también ejercer mis derechos políticos también. Si soy capaz de ir a luchar, ¿no? Si soy capaz de luchar y de marchar, de luchar como un hombre,
pues también tengo los mismos derechos políticos que un hombre. Entonces creo que de eso se trataba, ¿no? Pero hay algo que también creo que, a ver, es que también tenemos que entender y tenemos que separar. Creo que la lucha del feminismo, o sea, todo, mira, es bien claro, inclusive hasta en los términos, o sea, cuando hablamos de ismo, estamos hablando de radicales, ¿no? Es lo mismo que decir machismo, ¿no? Entonces estamos hablando de, pues, pero ¿qué es lo que yo defiendo? A ver, y si lo que yo defiendo, ¿cuál es la importancia, no? Por ejemplo, muchas mujeres también te van a decir, ¿cuál es la importancia en la sociedad? La familia. ¿Y quién defiende a la familia? ¿Quién es la líder en una familia? Yo puedo ser lideresa, pero ¿y mi familia? Yo puedo ser lideresa, no necesito ser dentro de un sector político para poder ser una lideresa. Y desde mi enfoque, desde mi posición, puedo ayudar muchísimo, porque voy a formar niños o ciudadanos, niños que próximamente van a ser ciudadanos que van a apoyar. Entonces, la mujer básicamente ha tenido, ¿no?, ese rol tan importante, porque la mujer forma una familia. Entonces, cuando hablamos ahorita, sí es cierto, yo creo que dependiendo de los países, creo que acá no se ha dado de manera tan radical como en otros, ¿no? Que sí, si lo vemos aquí en Perú, quizás no es tanto, pero sí creo que mucho de esa lucha que ha tenido la mujer, de que se le tiene que, ¿no?, que respetar, ¿no?, los puntos, los principios, el trabajo que realiza. Yo creo que en ciertos líderes sí podemos ver que los han trastocado un poquito, hasta puedo mencionar que los han tergiversado por ahí, ¿no? Pero creo que la lucha, lo que se quiere hoy en día es eso, ¿no? Que se respete, porque, bueno, si antes no se valoraba el trabajo doméstico porque no se considera un trabajo, ahora ya es valorado. Entonces, esa lucha es la que tenemos, ¿no? En ese lado de enfoque, tenemos que valorar un poco más. Como mujeres, creo que es importante defender muchísimo, ¿no? Muchísimo una familia. Cuando habla, claro, y ahora existen varios tipos de familia, y eso es indudable, ¿no? Mi familia puede ser, bueno, ejemplo, y en una casa puede ser, tú puedes liderarla con tus conocimientos, con tu ejemplo, ¿no? Porque bien, así es como se está dando. Entonces creo que la lucha de la mujer no se tiene por qué tergiversar, ¿no?, con quizás elementos, ¿no?, figuras, porque lastimosamente sí pueden haber figuras políticas que quieran, ¿no?, digamos que traer este tema como una oportunidad para fines, ¿no?, para fines o para algunos sueños, ¿no?, que puedan tener. Entonces, no, tampoco irnos por ese lado, ¿no? Creo que irnos por una lucha que sea más de una familia, ¿no?, de una familia, de algo que apoya, porque finalmente es eso, ¿no? Una sociedad en la que tengamos buenos ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que sí, definitivamente hay sectores que sí son radicales, ¿no? Y todo radicalismo sabemos que no siempre va a ser beneficioso para un país, ¿no? Un radicalismo así puro, sabemos de que hoy, inclusive hasta por experiencia, también vemos que no siempre llega, ¿no?, al punto y el objetivo que se quiere, ¿no? Bien, ¿qué opina usted sobre este fenómeno llamado lenguaje inclusivo o lenguaje igualitario que hoy por hoy quiere introducirse en la sociedad, en los colegios? ¿Cree usted que este lenguaje inclusivo o lenguaje igualitario llamado se deba en algún momento consignarse o llegarse a dar en la educación de nuestro país, por ejemplo? ¿Qué opina al respecto? Bueno, hay una realidad, como dice, ¿no? El lenguaje es el uso que le das. Y si hay uso, definitivamente se va a tener que aceptar. Sin embargo, yo creo que, bueno, definitivamente como profesora de comunicación, yo creo que primero es importante, hay trabajos que son básicos, ¿no? Que es lo que se menciona al inicio, el amor a la lectura. Y sí, cuando hablamos de amor a la lectura, ahora, creo que un lenguaje inclusivo, entiendo de que quiere ser, lo que se quiere apoyar un poco es la diversidad, el que todos podamos estar incluidos y que el lenguaje también pueda ser parte de esa inclusión.
Sin embargo, yo creo que no siempre tenemos que mencionar factores en sí, no tan fuertes, porque van a ver, hay cuestiones que sí tiene que haber, digamos, ¿no? Hay unas reglas que querramos o no en el Estado, hay normas, en los mismos salones hay normas de convivencia, que quizás a no todos les va a gustar, pero es algo que se tiene que respetar, porque el mundo se basa en valores, ¿no? Por algo mismo se crea el derecho también. Entonces, a ver, querer darle inclusión a la diversidad utilizando el lenguaje, digamos que sería un poco llegar a una confusión que lo que queremos en realidad como personas es que justamente el lenguaje sea claro, ¿no? Que sea claro. ¿Qué mejor lenguaje que es el amor? El lenguaje más puro es el lenguaje universal. Entonces, creo que cada uno tenemos el ámbito, y desde ese ámbito uno puede incluir de muchas maneras, pero digamos que cambiar aspectos, ¿no? que son básicos, ¿no? que nosotros, bueno, en el caso de los escritores, lo manejamos. Entonces, creo que, digamos, al alumno tenemos que darle mayor refuerzo en lo que es entender diversidades, en efecto, es entender, pero no cambiar. Si voy a cambiar algo para que el niño aprenda, entonces ya no estoy utilizando mi mayor esfuerzo. Lo que estoy haciendo es darle la facilidad, y no, al contrario, es entender, tratar de que él mismo tenga su análisis, ¿no? Los chicos hablan mucho de ese tema. Ellos mismos cuestionan, te diré que inclusive por experiencia, te digo, con el contacto, ellos mismos cuestionan mucho, ¿eh? O sea, son ellos, claro, estamos hablando de, digamos, de experiencias propias, pero no, digamos que tenemos que enfocarnos por un lado más del entendimiento, más de querer cambiar aspectos establecidos, ¿no? Porque los niños han crecido con esos elementos establecidos, porque no solamente hablamos del lenguaje inclusivo, es un lenguaje inclusivo, ¿no? Donde se quiere utilizar la E, ¿no? Como un pronombre para que uno pueda, ¿no? Para que se incluyan a todos, pero también hay otro lenguaje que es del celular, ¿no? Ya se utilizan los números para poder reemplazar a las letras. Entonces, o sea, cada uno maneja un código, ¿no? Pero definitivamente sí tenemos que estar dentro de una línea para que una línea para que todos puedan acceder, ¿no? Un lenguaje inclusivo quizás yo lo podría entender, pero un niño de 6, 7 años, ¿no? O sea, tenemos que enfocarnos en todo eso, ¿no? Perfecto. ¿Qué opina usted de la literatura contemporánea nacional, de autores jóvenes? ¿Cree usted que en nuestro país hay futuro literario a través de la poesía, de la narrativa? Y si así lo cree usted, quizás pueda mencionar algunos nombres de esos autores. Y si no lo cree, bueno, lo entendemos. No, bueno, sí menciono. Es más, hay un autor, ¿no? Julio Barco, que es un poeta, ¿no? Al que yo, sí hay literaturas que sí puedo mencionar, por ejemplo, a Julio Barco, también Paolo Astorga, también, ¿no? Que son jóvenes con los que he podido interactuar, más que nada con Paolo Astorga. Tiene una narrativa, sí, utiliza mucho lo que es la literatura infantil, ¿ya? Y es más, habla también de problemáticas, ¿no? Lo menciono. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto, solamente que tenemos que entender más que quizás nosotros queremos llegar a un público al que al momento de amar la lectura, pero también quiero darles un contexto que se pueda sentir identificado, ¿no? Y quizás caemos en eso, en no ver una realidad, un grupo que también se lucha. Entonces, eso es en lo que sí que tendría que trabajar, pero por supuesto que, como te digo, ¿no? Yo, en ese caso yo mencionaría a estas dos personas por las que he tenido la oportunidad de interactuar, la oportunidad de conversar, sobre todo, ¿no? Y cuál es la problemática. Por ejemplo, el caso de Pablo Astorga es profesor, ¿no? Es profesor, entonces también tiene esa línea, y veo que también, y es más, o sea,
el enfoque que uno siempre le quiere dar, digamos que uno como educador, es siempre que los alumnos lleven un mensaje positivo, pero que siempre esté ligado a la formación. Siempre a la formación, ¿no? Que trate de que los alumnos, de que los chicos sobre todo, ¿no? Tengan esa capacidad. No puede ser un análisis tan profundo, ¿no? Tan profundo, no tanto porque ellos, aunque por supuesto que hay niños que tienen una sensibilidad, pero la idea es tratar de formarlos, pero formarlos, claro, como bien, como ciudadanos que en realidad van a aportar, que van a ser sensibles a la problemática social, ¿no? Por supuesto que, digo, ¿no? Yo puedo dar fe de que sí hay muy buenos, ¿no? Y en este caso de manera directa puedo mencionar, ¿no? Bien, ¿y ahora qué proyectos literarios vienen? ¿Qué libro va a publicar ahora? ¿Y sí va a seguir con el mismo género de cuentos para niños y jóvenes y adolescentes? ¿O va a publicar una poesía, novela o ensayo? ¿Qué proyectos literarios viene ahora? ¿Qué libro va a publicar próximamente? Bueno, por el momento nos estamos enfocando recién, bueno, me estoy enfocando ¿no? en la primera publicación que realicé, porque, bueno, la idea justamente es poder promocionar también ¿no? Mencionar un poco, ¿no? Porque en el libro, en este libro que mencionó, no solamente hablo, inclusive te puedo decir que tocan temas como religión, pero no ligado a la religión como uno piensa, ¿no? Del sacerdote, de la iglesia, no, sino a principios un poco espirituales que van ligados con la religión, a lo que es el desarrollo personal, por supuesto, comunicación, temas sociales. Entonces, está enfocado. A futuro, sí, definitivamente hay proyectos que todavía se están iniciando, ¿no? Que por cuestiones todavía que como que se está preparando, no lo puedo mencionar, pero definitivamente sí hay proyectos para más adelante. Quizás también van a ser cuentos, pero esta vez ya donde los personajes van a ser diversos, ¿no? Donde no solamente vamos a tener como punto de referencia tanto a la mujer como figura, sino también, digamos, al hombre, a la familia, porque el protagonismo no solamente viene a ser por un personaje, sino una familia también puede ser protagonista. Entonces ya va a haber mayor diversidad, ¿ok? Pero digamos que eso va a ser, sí, más adelante, quizás el próximo año, ¿no? Pero estoy tratando de darle mayor énfasis a esta publicación que en realidad ha sido para mí, bueno, en este caso una importante lucha, porque también ser escritor en el Perú también no es fácil, pero sí es satisfactorio y creo que cualquiera que le guste escribir, pues se va a sentir feliz de hacerlo. Bien, ya llegando a la recta final del programa, vamos a pasar a las preguntas rápidas. Le voy a hacer 5 preguntas y me responde también de una forma tan rápida, al igual que la pregunta. ¿Qué libro le cambió la vida a usted? La Casa de los Espíritus. ¿Cuál es el libro más inspirador que ha leído? La Luna con el Parasol. ¿Qué libro regalaría siempre? Como agua para chocolate. ¿Qué libro ha leído muchas veces? La Casa de los Espíritus y 100 años de soledad. ¿Qué libro se encuentra leyendo actualmente? Utopías de vida, sueños perdidos. Perfecto. Voy a mencionarle 2 autores, la cual usted... Dígame. Me iba a decir algo. No, también... Sí, El mundo en 80 días, también les quería mencionar de Julio Verne. Está bien. Perfecto. Bien, le voy a mencionar 2 autores, la cual usted va a quedarse solo con uno y vamos a ver con cuál autor se queda. ¿Mario Vargas Llosa o José María Arguedas? José María Arguedas. ¿José María Arguedas o César Vallejo? José María Arguedas. ¿José María Arguedas o Isabel Allende? Isabel Allende. ¿Isabel Allende o Julio Cortázar?
Isabel Allende. ¿Julio Cortázar o Jorge Luis Borges? No, Isabel Allende o Jorge Luis Borges. Isabel Allende. Isabel Allende o Gabriel García Márquez. Isabel Allende. Isabel Allende o Gabriela Mistral. No, Isabel Allende. Isabel Allende o Blanca Varela. Isabel Allende. Isabel Allende o Juan Rulfo. Isabel Allende. Isabel Allende o Ernesto Sabato. Isabel Allende. Bien, no hay nada. Se queda con la autora Isabel Allende. Bien, cuente usted dónde puede adquirir su libro y cuáles son sus redes sociales para que puedan seguirla a usted. ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted para que puedan adquirir sus libros? Bueno, antes que todo, quería un poco agradecer a todo el público que nos estaba escuchando, que nos ha dado parte de su tiempo, ¿no? Para vernos, ¿no? Y para, disfrutar de esta amena entrevista, ¿no? Mi libro, Utopías de Vida, Sueños Perdidos, tiene una página de Facebook, ¿no? En esa página de Facebook ustedes pueden escribir, ¿no? Y si desean adquirirla, pues también hay, ¿no? En mensajes privados les pueden dar una referencia, les pueden dar, digamos, ¿no? Un presupuesto y también se lo pueden llevar directamente, ¿no? Por ejemplo, a provincias también, ¿no? Se está llegando. Entonces, se llama así, tal y cual como dice el libro, ¿no? Utopías de Vida, Sueños Perdidos. En el caso de mis redes sociales me encuentro como Elisa Ramos, esas son mis redes sociales. Bien. ¿Algo más que tenga que usted agregar o mencionar y no le ha dicho durante la entrevista o su palabra de despedida? Sí, primero agradecer al programa, ¿no? Agradecer al programa que con mucho cariño, ¿no? Se dio la invitación, ¿no? También agradecer a su persona por lo mismo de esta entrevista. Las preguntas han sido realmente importantes porque de alguna manera el escritor tiene que darse a conocer, ¿no? Sus principios, también lo que uno refleja, cuál es el carácter literario que uno quiere, ¿no? Mostrar también, y esto solamente se puede dar, ¿no? Mediante este tipo de, ¿no? de conversación. Entonces, muchísimas gracias al programa y también a su persona. También, a todos los que nos están escuchando, un agradecimiento total. He estado muy contenta, estoy muy amena, ¿no? Y para todos, por ejemplo, si hay algo que sí quería un poco mencionar, hay un pasaje con el que quería un pequeño párrafo para poder mencionarles ¿no? Para que ustedes puedan llevarse un párrafo más del libro, ¿ya? Un párrafo más del libro, ¿ya? Este es el título que justamente coloqué al cuento que hace referencia un poco a la espiritualidad, ¿no? Recibiendo tus mensajes. ¿Qué dice? La carroza nos esperaba en la puerta principal. Yo subí al costado del chofer y mi madre y mi hermano en la camioneta de uno de mis tíos. Durante el recorrido le manifesté al chofer una duda que se fue asomando en las últimas horas. Señor, ¿usted cree que debería llorar? Ya, ese es un pequeño párrafo que quería mencionarles, ¿no? Porque, digamos, en este último cuento, para mencionarles de que habla mucho de la culpa, ¿no? Del dolor, del duelo, de cómo uno lo afronta, y sobre todo para que sepan de que todos
pasamos por una situación así difícil y de que hay formas de que uno tiene que tratar. Lo digo ahora porque no, yo sé que, bueno, hoy en día, en este momento también, bueno, todos pasamos por eso, ¿no? Siempre hay personas que que son muy directas a nosotros, que no siempre van a estar en el plano físico, pero digamos que esa parte, ese último cuento quizás te pueda sentir identificado y te puede ayudar, ¿no? Y claro, y nada, y por lo demás, quiero decirles muchísimas gracias al programa y a todos por esta maravillosa entrevista. Espero que les haya gustado a los que nos están escuchando. Bien, bien, ya hayan escuchado ustedes el último párrafo del libro, ¿no? De este libro, Utopías de Vida y Sueños Perdidos, de la escritora Elizabeth Ramos. Ha estado con nosotros hoy y bueno, quedamos muy agradecidos con su presencia. Y bueno, con nosotros será hasta otra oportunidad. Vamos a entrevistar a otro autor o autora. Bueno, vamos a ver qué autor o autora viene para la entrevista. Y bueno, la entrevista también lo vamos a subir al canal de YouTube, en Jarra y Confidencias en el Tiempo, ¿no? Y las distintas páginas del programa, ¿no? Bien, con nosotros será hasta otra oportunidad y gracias a todos por haber visto el programa. Y bueno, Jarra y Confidencias en el Tiempo es un espacio donde está apoyando hoy por hoy, fomentando la literatura contemporánea, autores contemporáneos del país y del mundo. Muchas gracias y saludos cordiales a todos.